Mis amigos, ¿cómo están? En los años 70 se crea prácticamente un subgénero de las películas de terror. Ese subgénero se llamó terror psicológico. Existía en los años 70 efectivamente una vertiente diferente más allá de lo que significa Tiburón, de lo que significó Star Wars y otras películas de ese estilo. El día de hoy hablaremos de uno de los autores que pues cultivaron ese subgénero y que posteriormente daría, pues digamos, o popularizaría lo que significó el gótico sureño norteamericano, que pues varios productos televisivos se han nutrido de esa literatura. Pero no hablemos carreta, hablemos, nos vamos a centrar en esta película que está basada en un libro que fue editado en el año de 1976. Este libro se llamó Los Niños del Brasil y fue un bestseller absoluto, un éxito en ventas impresionante. Tan exitoso fue que 2 años después, en el año de 1978, fue llevado al cine. Los Niños del Brasil, entonces, es como esas películas que nos hacen que se nos paren los pelitos de la nuca cuando nos dicen basada en hechos reales. Tiene muchos hechos que tienen una comprobación en este momento que pues está respaldado con hechos reales, pero pues que obviamente gracias a la magia de la literatura pues obviamente lo aumentan y lo vuelven aún más dramático. Bien, Los Niños del Brasil entonces es escrita por Ira Levin, un escritor que yo particularmente admiro mucho, me gusta mucho su obra. Él escribió también El bebé de Rosemary y o La semilla del diablo, como se le conoció el libro en original. Esta obra también merece un video aparte, debido a que la película también tiene muchos aspectos bastante sombríos y que pues es muy una historia interesante. En este caso, ¿qué sucede? Narra la historia de unos nazis que escaparon de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y se establecen en Brasil y pues ellos siguen allá como tratando de refundar otra vez el Tercer Reich o el Cuarto Reich, no lo sé, yo de esas cosas poco, pero tiene pues una profundidad muy grande porque está utilizando la parte genética para poder pues llevar a cabo esa finalidad. Entonces, la película es dirigida por Franklin Schaffner. ¿Sí? Él intentó ser lo más fiel al libro y pues creo que hizo un buen trabajo. Tanto que pues la película fue muy aclamada en su momento, a pesar de que hubo también detractores, pero mucha gente le gustó. Esta película tiene la particularidad de que se escogió un reparto muy bueno, dentro de ellos a Gregory Peck, Laurence Olivier, Steve Guttenberg, Bruno Ganz, James Mason, Denholm Elliott, Michael Gauck y Utah Hagen. Estos actores pues han tenido unas carreras muy destacadas en Hollywood, dos de ellos, Gregory Peck y Laurence Olivier, pues dos leyendas del cine de Hollywood, Bruno Ganz, pues toda una institución en el cine alemán. Pero bueno, centrémonos en la película. Existió durante la Segunda Guerra Mundial un médico que le gustaba hacer experimentos genéticos con los niños judíos de los campos de concentración. Este señor se llamó Joseph Mengele y fue apodado el Ángel de la Muerte. ¿Qué hacía él? Diferentes tipos de experimentos. Uno de ellos, de los más salvajes, era que en los ojos de los niños les inyectaba sustancias de colores para mirar si era posible que los niños que nacieran con ojos oscuros pudieran tener ojos claros. Entonces era como jugar con todo este cuento de la genética y pues fue bastante bárbaro. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, este ser escapa y al parecer se va para Sudamérica. En los años 70 comenzó un gran auge por la cacería de nazis. Se cazaron, ahí sí es cierto, se atraparon varios que fueron
muy destacados. Dentro de ellos podemos hablar de Adolf Eichmann, podemos hablar de Klaus Barbie, bueno, y varios otros, ¿sí? Pero Ira Levin toma esto y pues la historia va de que este señor, Joseph Mengele, que fue real, que existió realmente, se establece en el sur de Brasil en una selva y comienza a hacer experimentos genéticos de clonación, ¿sí? ¿Cuál es su propósito? Creó 93 copias de Adolf Hitler a partir de material genético de él, es decir, de partes de su piel, del pelo, bueno, otras partes del cuerpo del Führer. E hizo 93 copias. Digámoslo así, estos clones fueron depositados en los vientres de mujeres indígenas que a su vez los dieron a luz y que fueron repartidos alrededor del mundo en 93 diferentes hogares, donde el padre tenía que morir a los 14 años, cuando el niño cumpliera 14 años, y tenía que tener unas condiciones especiales prácticamente iguales que el Führer cuando nació. Entonces es un experimento no solamente genético, sino social. Entonces, la historia va de que un cazador de nazis aficionado descubre todo este entramado, llama a un cazador de nazis llamado Ezra Lieberman, interpretado por Laurence Olivier, y le cuenta la historia. Y pues desafortunadamente este hombre, el que descubre la trama, pues es asesinado. Al ver que es asesinado, entonces Ezra toma pues esa historia y comienza a hacer toda la investigación. ¿Por qué se llama Los Niños del Brasil? Porque todos esos niños, esos bebés, fueron embarcados en aviones, en vuelos de una empresa que antes existía, que era la empresa Varig, que era una aerolínea brasilera. Entonces, esa es como pues la justificación del título. Bueno, Ezra logra agarrar, o mejor dicho, descubrir todo el entramado. Y empieza a ver que todos los niños están en diferentes lugares, pero han tenido diferentes situaciones que han impedido que hayan pues crecido en las mismas condiciones. Solamente uno, el que crece en Estados Unidos, un niño que crece en Estados Unidos, las condiciones son las mismas. Y el muchacho crece con las mismas condiciones y casi que las mismas defectos y cualidades de Adolf Hitler. Este niño se llama Bobby Willock y pues le encanta la fotografía, el arte, dibujar, es bastante salvaje, muy crudo y tiene en su casa 2 perros Doberman. Entonces eso también pues lo vuelve, es un muchacho bastante cruel. Al final de la novela, pues no les voy a contar para que vean la película. No es spoiler, no la voy a spoilear. Pero realmente, pues, es una película bastante interesante y que, pues, está basada, como decía, en cosas reales. ¿Cuáles son esos hechos reales en los cuales esta película se basó y que lo hace tan complicada? En primer lugar, la existencia de Joseph Mengele. Joseph Mengele se escapa efectivamente a Brasil y comienza una persecución por cielo, tierra y mar para ubicarlo. Sin embargo, él muere encantado de la vida. El año de 1979 se encuentran sus restos en un municipio a orillas del mar en Brasil y seguramente pues murió tomándose una caipiriña, mirando algunas garotas en la playa, con una vida muy tranquila y no recibió ningún castigo. Eh, que hizo todas esas sandeces de carácter genético, por supuesto que las hizo. Ya centrándonos en lo que es la ciencia, la parte real también tiene que ver con que la tecnología que explican en el libro de los niños del Brasil es la misma tecnología o la misma ciencia, no sé cuál es el término exacto, que se utilizó para clonar a la oveja Dolly. ¿Sí? Este término se llama la transferencia nuclear
y fue desarrollada por Ian Wilmot en la universidad, bueno, en Escocia, sí, me imagino que en la Universidad de Edimburgo, de Glasgow o algo así. Entonces, fue la misma tecnología o la misma, ahí sí es cierto, el mismo desarrollo científico que se describió en el libro, del cual se hablaba desde los años 60. Entonces, Ira Levin utilizó estos términos y estas cosas y en el año 96, si no estoy mal, fue cuando se pudo clonar a la oveja Dolly. Entonces, esto también obviamente ustedes saben genera una cantidad de dilemas bioéticos y pues es una cuestión bastante azarosa, tanto que pues ahorita la clonación está en una etapa en la cual no es muy, digamos, no se toca mucho. No sabemos si está muy desarrollado o no, porque es algo de lo cual no se habla. Entonces es algo que también lo pone a pensar a uno. Otra situación que también es basada en hechos reales. Brasil, sur del Brasil. Una población, un pueblo llamado Cándido Godoy. Esto queda en el estado de Río Grande do Sul. Allá existe en Cándido Godoy un lugar llamado Linha de Sao Pedro. ¿Sí? Entonces, resulta que allá es el pueblo del mundo donde hay más gemelos. ¿Sí? Prácticamente todos los niños nacen gemelos. ¿Sí? Hay muchísimos en el pueblo, muchísimos gemelos. Entonces, esa es una característica bien particular. ¿Cuál es otra característica de que podría ser que todos estos gemelos nacen con características pues blancas, ¿sí? Digamos, de raza blanca, con ojos claros, monos, etcétera? También hay niños gemelos como mestizos, pero se da más en los niños de raza blanca, que es otra cosa que pues es bastante que deja que pensar. ¿Qué pasa con esto? Que Joseph Mengele, los restos de Joseph Mengele, fueron encontrados muy cerca de Cándido Godoy, ¿sí? Cándido Godoy, pues como les digo, está en el estado de Río Grande do Sul y pues Mengele, pues los restos de Mengele que se encontraron fueron hallados en una población, digámoslo así, más o menos cercana. Entonces, deja que pensar. Tan es así que el señor, el genetista argentino Jorge Camaraza, dice que básicamente todos estos gemelos que nacen fueron pues por modificación genética, experimentos de modificación genética realizados por Joseph Mengele. Que eso sea verdad, pues no lo sabemos. Hay otra teoría que se llama el efecto fundador, que es decir, que prácticamente todas esas personas que nacen con gemelos están emparentadas y que todas proceden de un mismo ramal. Entonces, que por ser el gen dominante, el de los gemelos, que se está dando en varias generaciones. Esa podría ser una explicación pues más o menos plausible, pero realmente que haya dos hechos que sean bastante complicados, en donde la mayor cantidad de gemelos sean de raza blanca y la otra, que los restos de Mengele fueran encontrados cerca de allí, pues lo deja a uno que pensar. Es aquí donde pues comienzan las líneas de la realidad y la fantasía como a saltar la una con la otra. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan apasionante y que digamos que se puede volver casi en atemporal. La película finaliza, pues obviamente, en el papel de, ahí sí es cierto que el rol de Ezra en el futuro es tratar de ubicar a todos estos 93 niños y tratar de entregarlos a diferentes hogares donde no se parezcan ni en lo más mínimo a las condiciones en las cuales nace o crece Adolf Hitler, ¿sí? Entonces eso es como lo más importante. Bien, esto es en general esta película, Los Niños del Brasil, altamente recomendable. Y pues espero que de verdad hayan disfrutado de esta historia y que pues seguramente es una película que a pesar de que es antigua, a pesar de que sus efectos especiales son bastante graciosos, entre comillas,
pues es una película que a uno lo pone a pensar y que por allá en la fibra más profunda de su ser, pues le da a usted un poco de miedo que de pronto un monstruo de estos, con sus ideas de superioridad racial, tenga el destino del mundo o de un pueblo solamente por el capricho de un científico fanático. Mis amigos, muchísimas gracias, muy amables por ver estos videos. Si ustedes quieren averiguar más, aquí en la cajita de comentarios pueden incluir sus comentarios, yo los contestaré. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, gracias por ver estos videos, por seguirme. Y recuerden que esta enfermedad, esta pandemia no ha pasado, se avecina otra cosita por ahí en el camino, entonces, pues por favor, sigan con todos los parámetros, con todos los protocolos de bioseguridad de una manera estricta. No bajemos la guardia. Mis amigos, desde lo más profundo de acá, el mejor Hakuna Matata para esta Semana Santa. Que descansen. Chao.